4. A las 7:30 del 22 de junio de 1986, mientras los utileros del seleccionado argentino ya trabajaban en el Azteca y los hinchas más impacientes comienzan a remolinarse en la puerta del estadio, los jugadores se levantan en la concentración de la América. Algunos, en realidad, apenas pudieron dormir. Es difícil conciliar el sueño antes del partido de tu vida. A la tensión habitual de un cruce por los cuartos de final en un campeonato del mundo se le suma el hecho de enfrentar a Inglaterra, el imperio que 4 años atrás Argentina había desafiado en una guerra por la recuperación de las Islas Malvinas que los británicos ocupan desde 1833. El conflicto, desatado en 1982 por la dictadura militar que tenía el poder por entonces en el país, produjo la muerte de 649 argentinos, la mayoría de menos de 20 años, más los 1.082 heridos y cerca de 500 suicidios después del regreso al continente. En los días previos a una noche difícil de sobrellevar, el plantel había intentado aislarse de la radiación bélica que el partido desprendía. Del cuello de los futbolistas colgaban un peso ineludible. Si el escritor español Manuel Vázquez Montalbán se refería al Barcelona como un ejército simbólico y desarmado de Cataluña, en el primer Argentina-Inglaterra posterior a la guerra de las elecciones de los dos países pasaron a ser eso, tropas simbólicas y desarmadas de cada país. Los días previos al partido, las Malvinas se convirtieron en protagonistas, recuerda Valdano mediante un correo electrónico en junio del 2015. Intentamos acercarnos en el partido, pero todas las preguntas giraban en torno a ese tema, hasta el punto de generar una interferencia muy incómoda. El tema podía utilizarse como un factor motivante, pero tenía el peligro de que nos olvidáramos de jugar. El estrés con el que los jugadores debieron lidiar esa mañana del 22 de junio se percibe 3 décadas más tarde en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. La lectura de los diarios y las revistas de aquellos días permite imaginar que en la concentración de la América durante aquellos días el aire olía a azufre, como si el partido hubiese sido una ocurrencia del diablo. No creo que hayamos dormido siquiera 6 horas. La noche anterior del partido, Valdano y yo caminamos antes de irnos a dormir y nos costaba, diría Brown, en Crónica del martes 24, 2 días después del triunfo. En febrero del 15, el Tata recuerda aquel nerviosismo en un remanso de paz. Hace pocos meses volvió a vivir a Rancho, su lugar natal, 120 kilómetros al sur de Buenos Aires, y se revela como un anfitrión de lujo. Me espera en la entrada al pueblo, con el auto estacionado al costado de la ruta provincial 29. Llámame después de que pases Schepener y así voy saliendo, me había indicado. Contra Inglaterra fue jodido, la cabeza te trabaja como la puta que te parió, dice Brown. En México, al lado de la cama, tenía la foto de mis hijos, la miraba y no podía dormirme. Pensaba en la canchita de fútbol en la que empecé a jugar, acá en mi pueblo. ¿Cómo haces para pegar un ojo, si sabes que te vas a jugar toda tu carrera? Si dormir en el Mundial ya es difícil, las lluvias bíblicas tampoco ayudan. En la noche del sábado 21 del 86, de junio del 86, el cielo se había descargado con furia sobre el Distrito Federal. El domingo 22 amanecería con sol y el partido se jugaría bajo un calor sofocante. Pero la posibilidad de pasarse la pelota por una cancha empantanada inquietó a muchos jugadores. La noche anterior hablé con Valdano mientras llovía como si fuera la última vez. Él me dijo que el barro favorecería a los ingleses, y yo sostenía todo lo contrario. Para mí, si Maradona se tiraba atrás y encaraba, tenía que llegar al fondo en todos los intentos, declaró Bilardo en La Nación el miércoles 25. No recuerdo la escena, pero me la puedo imaginar, responde Valdano. La lluvia llegaba a puntual todas las tardes, y cuando se juega contra Inglaterra es normal verla como una amenaza. Ellos están habituados hasta el punto de que el barro es su hábitat natural y hasta deseable para algunos jugadores. En Argentina hubo una época en que la amenaza de lluvia era motivo de suspensión de los partidos. En todo caso, amaneció radiante y la cancha no fue un problema. No dormí esa noche, dice Bilardo, pero en verdad no dormí nunca en México, durante 2 meses. Me acostaba por la tarde, de 14 a 16. Le decía a Pacha que me despertara en 2 horas. Ahora quédate levantado vos, le pedía. Y no quería tomar pastillas para dormir porque me dejaban groggy. De noche leía, cualquier boludez, los diarios, era difícil dormir. Porque uno venía carburando. Mi cuarto era el más chico, 2 metros por 3.
Con un bañito entraba una cama y un perchero. El elástico de la cama estaba vencido, así que tiré el colchón al piso. Dejé la cama parada contra la pared. Bilardo venía a la madrugada a las piezas para hablarte, dice Giusti. Yo dormía con Bocchini y Bilardo entraba despacio para no despertarlo y me decía, Giusti, ¿te acordás lo que te dije? Mirá que el granote va para el costado y te limpia. Carlos es un tipo que no espera y que no duerme, asiente Batista. Si vos tenías que marcar al 8 contrario y se le ocurrió a las 4 de la mañana que no, que mejor marcaras al 7, te llamaba. En la mañana del 22 de junio de ese 86, como en el resto del Mundial, el compañero de cuarto de Maradona es Pablo Pasculi. Ambos tenían buena química desde que compartieron plantel y delantera en Argentinos Juniors en el 80. Con Diego somos amigos, ya habíamos compartido habitación en las eliminatorias y después repetimos en México, dice Pasculi por teléfono. Dormimos como 40 noches ahí. Era una piecita básica con ladrillos a la vista, 2 camas y una virgen de Luján que habíamos llevado desde Buenos Aires. Teníamos una cábala. El día previo al partido de Argentina pegábamos fotos en las paredes. Eran souvenirs, fotos, recuerdos de México. Al principio el cuarto estaba desnudo, pero después ya casi no había lugar. Al final buscamos cualquier foto. Una era de Bahía Lynch. A Diego le encantaba escuchar sus canciones durante el Mundial. Con los jugadores todavía desesperándose, el carrusel de cábala se activa y se desparrama como petróleo por una concentración en la que se evita hasta la psicosis cualquier vínculo con el infortunio. No existe la habitación 13, de la 12 se pasa a la 14. Puede tratarse de un domingo extraordinario, de hecho lo es, pero en el orden del día figura un programa habitual, la invocación a una serie interminable de ritos supersticiosos. Los jugadores y el cuerpo técnico deben repetir las conductas que precedieron a los primeros triunfos en el Mundial, como si fueran un arpón que los enganchará a una nueva victoria. Por ejemplo, Carlos Tapia no necesita afeitarse, pero tiene que hacerlo, y lo hace feliz porque así ocurrió en las horas previas a los partidos con final feliz ante Corea, Italia y Bulgaria y Uruguay. Yo tenía esa costumbre en Boca y la repetía en la selección cada vez que me tocaba jugar o ir al banco de suplente, como ese día contra Inglaterra. Recuerda Tapia en el 2015. Tuviera o no barba, me afeitaba. Todo estaba sincronizado en la mañana del 22 de junio del 86. Tapia debe esperar la llegada de Pompido, el arquero pedirle la crema, mientras en simultáneo Bilardo visita a Brown y le toma prestada la pasta para cepillarse los dientes. Como hasta Maradona necesita el poder sobrenatural de esa liturgia, se presta ese juego, camina hasta el vestuario principal de la América, se baña primero, se afeita después, y recién entonces, un plan meticuloso, se encuentra con Valdano. En verdad, la clonación de dichos y hechos había afectado a todos los jugadores durante toda la semana. 2 días antes del primer partido, dice Brown, fuimos a un centro comercial, Sambors, y nos dio hambre. Éramos como 7, estaba Diego. Pedimos gaseosas y hamburguesas para cada uno. Nos sentamos en una mesa y empezamos a comer y aparece el médico, Madero. ¿Para qué? Nos dijo que éramos unos irresponsables, que con todo el esfuerzo que hacíamos para jugar el Mundial y terminábamos comiendo hamburguesas en un shopping. Justo entra Bilardo, que es un enfermo de las hamburguesas, y le dice, pará Raúl, anda que yo hablo con los muchachos, déjalo. Madero se fue y Bilardo dice, mozo, tráigame a mí una. Ganamos y se repitió siempre hasta la final. En el Sambors teníamos que invitar a sentarse a nuestra mesa a 3 mujeres que pasaban juntas, le dijo Brown al gráfico en el 87. Poco antes del final del torneo, llegaron nuestras esposas y Bilardo se enloqueció. Les decía que se fueran, que les daba plata para que se compraran cosas, pero que no se sentaran, no le hicieran caso. En esos pasaron 3 mexicanas, las invitamos y Bilardo las presentaba. La señora de Brown, la señora de Pumpido y la señora de Garré. El día previo a cada partido, el plantel debía entregarse a la ceremonia de un asado en la concentración. La carne viajaba desde la Pampa Húmeda, la llevaban 2 pilotos de aerolíneas que cubría el trayecto Buenos Aires-DF. Lo que parecía un ritual estándar, tratándose de jugadores argentinos, devoción por las carnes rojas, escondía un temor prehistórico del técnico. Un sábado previo a un partido, cuando era jugador de Estudiantes, escribió Bilardo, un muchacho preparó pollo. El domingo perdimos. Otro sábado volvimos a comer pollo y volvimos a perder. Osvaldo Subeldía, el entrenador de aquel equipo de la década del 60 y referente de Bilardo, dijo, basta, desde ahora asado. Nunca más hubo pollo. Y cuando pasé a ser entrenador, nunca le di pollo a mis jugadores el día antes de los partidos.
También en la previa de cada partido, a las 17 del día anterior, Bilardo debía llamar por teléfono a su mujer que estaba en Buenos Aires. No se escuchó bien y Bilardo contó su preocupación. No se oía mucho, a ver si hay alargue y tiros en los postes. Y para su tranquilidad repitió el llamado. Publicó La Nación el jueves 26 de junio. En realidad la lista de cábalas era otra forma de mantener la atención entre partido y partido. Maradona y sus compañeros nos divertían en la cancha, pero se aburrían en la concentración. El tedio solo se sacudía con los ritos supersticiosos o con el caso de Valdano, con la lectura. El delantero era un lector empedernido que en las noches de México 86 devoraba páginas de Mereguite, Scheusenar y de Platón, y que durante la salida de la América buscaba librerías por el DF. En México compré un libro llamado El Deporte Rey, Ritual y Fascinación del Fútbol, el antropólogo Morris. Recuerda Valdano. Es un libro maravilloso del autor de El Mono Desnudo. Me impresionó tanto que al año siguiente comencé en la cadena SER de España un programa de radio que se llamaba La Cátedra de Valdano. Un poco pretencioso el título y a todos los invitados les regalaba ese libro. La edición era magnífica. Llevé una buena pila de libros que me salvaron del aburrimiento y de la sobreinformación futbolística a los que nos sometía Bilardo. Cada jugador necesita su propio equilibrio y a mí la obsesión me sienta mal. En los mundiales casi no hay que entrenar, explica Bilardo. Los muchachos llegan muertos después de la temporada en sus clubes. Lo que hicimos fue poner los 10 puntos en el primer partido y después los cuidamos. Simulaba entrenamientos, porque también algo había que hacer. Que se toquen los tobillos, que siempre hagan algo, que nadie esté parado. Si no lo hacen, los periodistas te rompen los huevos. Nos reuníamos en las habitaciones, tomábamos unos mates, charlábamos y encendíamos un cigarrillo, 2 o 3, cuenta Garre, defensor en el local de uno de sus hijos del Mirador en marzo del 2015. Éramos varios fumadores, Pumpido, Batista, yo. Maradona tiene que entrenarse como los gatos, durmiendo y comiendo, respondió Oliva, el médico de la selección de los mundiales 78 y 82. Cuando le preguntaron por la preparación física de Maradona, necesitaba para un torneo de 30 días. Al principio, los entrenamientos en México habían sido bravos y algunos muchachos vomitaban por la altura y el smog, cuenta Yutti. Pero cuando empezó el mundial no hacíamos nada, ¿eh? Bilardo te veía caminar y te decía, anda a descansar. Estabas todo el día morfando, descansando, teníamos ganas de hacer algo, lo que fuera, y Carlos nos decía, no, nada, quédense sentados o váyanse a bañar. Del partido contra Uruguay al de Inglaterra pasaron 6 días. ¿Sabés lo que es estar 6 días pelotudeando, pastoreando? Algunos como Clausen se iban a correr por la noche porque querían hacer algo para descargar. También por la noche Bilardo sabía que había gente que no dormía demasiado y venía con sanguchitos en una bandeja. En otra de las imágenes extrañas en la cuenta regresiva del partido con Inglaterra. La siguiente, Bilardo avalando la ingesta de calorías y de azúcares. El cuerpo técnico había dispuesto que los futbolistas llegaran a México con 2 kilos de exceso porque presagiaba que la altura del Distrito Federal y el desgaste del torneo les harían perder ese sobrepeso. La previsión fue correcta porque todos terminarían el Mundial en sus cifras habituales. En posesión a su perfil de tipo obsesivo, Bilardo se convirtió en un motivador de la pereza y prohibió casi todos los entrenamientos. Llegó un día en que Maradona se cansó del hastío y en la semana previa al partido de su vida se fue a entrenar solo. Bilardo me dijo, hoy es el día de descanso, no les des una pelota a nadie, recuerda Benros. Pero al rato apareció Diego con una radio que parecía un camión, escuchando música y me dijo, dame un fulbo. Le dije que Bilardo me lo había prohibido, pero insistió, dejate de hinchar las pelotas, Tito, dame un fulbo. ¿Y yo qué iba a hacer si era Maradona? Pedí la pelota con la condición de que se hiciese cargo si Bilardo se enojaba. Luego empezó a hacer jueguito, vinieron un par de muchachos y al resto estaban todos. Bilardo no quería saber nada, pero tuvo que armar un entrenamiento. Un día Bilardo dio unas horas libres, recordó Madero en el gráfico, y me quedé solo en la concentración. Igual yo tenía a mi pajarito guardián con su walkie-talkie y estaba al tanto de todo, en referencia a los empleados de la América que con disimulo le pasaban la información de lo que ocurría en el predio. Diego andaba con una actriz mexicana, me puse a comer algo y de golpe cayó Diego, solito. Me consultó si podía comer conmigo. Dije que sí, claro. Diego, ¿por qué se volvió? Le pregunté. Podía estar con una mujer preciosa, pero en situaciones así uno toma una cervecita o un whisky y la verdad lo que yo quiero es ser campeón del mundo. Cuando escuché eso, dije, ya está, no le van a sacar la pelota.
10 de los 11 jugadores titulares desayunaron con Coca-Cola en la mañana previa a jugar con Inglaterra, le contó Valdano al periodista Diego Torres, del País de España, en 2006, en una informalidad que remite a los héroes panzones de la década de 50, saltando a la cancha tras haber almorzado 2 platos de pasta y un vaso de vino. No solo hay gaseosas durante el desayuno del 22, también hay lectura de diarios. Como todos los días, a la concentración llegan 2 de los matutinos deportivos que se publican en el DF, Ovaciones y Esto. Lo que en las mañanas anteriores solía implicar un momento de distensión, esta vez resulta de perplejidad. El fantasma de las Malvinas tortura a los Che, titula esto. Leíamos los diarios y no se podía creer, era terrible, recuerda por teléfono Almirón, Sergio, uno de los delanteros suplentes del plantel, desde su casa en Rosario. Nosotros sabíamos que teníamos que ganar sí o sí, que no era un partido más, pero tampoco podríamos hacernos cargo de todo lo que se decía. En las horas previas al partido, la tensión repiquetea en los medios del mundo, no solo de México. Diarios amarillistas y tradicionales, americanos y europeos, todos esperan el partido con los cubiertos en mano y las servilletas sobre el cuello. Aunque no sean tiempos de internet, los jugadores no pueden enterarse en la concentración. El país anuncia en Madrid, Inglaterra-Argentina, la guerra de Malvinas en versión futbolística. Los títulos beligerantes ya se habían desplegado durante la semana. El equipo inglés avanza con un portaaviones hacia el Atlántico Sur a toda la máquina. Liberación, Francia. Sobre las alas del Heineken, Inglaterra vuela hacia la fortaleza de Maradona. Corriere dello Sport, Italia. O Inglaterra pisó fuerte sobre el Chaco paraguayo y ahora prepara el asalto final a las Malvinas, el país, Uruguay. Mientras que ANSA, la agencia de noticias italiana, se rendía. El fantasma de las Malvinas es como cualquier otro fantasma, no existe, pero que los hay, los hay. Un diario mexicano, Excelsior, había destacado un pequeño altercado diplomático el viernes 19, 3 días antes del partido, cuando publicó un aviso a 2 columnas. No se pierda el domingo 22 la segunda versión de la Guerra de las Malvinas, en el Azteca, Argentina e Inglaterra. Venta de entradas de lunes a sábado, Niza 22, primer piso, casi esquina Hamburgo, zona rosa, DF, centro de reservaciones. El anuncio podría haber pasado como un intento de mal gusto de un grupo de listos que quería revender los tickets para ganarse unos pesos mexicanos, pero un detalle, o no tan detalle, barría esa presunta informalidad. Se trataba de una publicidad oficial, no exactamente de la FIFA, pero sí de una agencia de viajes que se encargaba de recibir las entradas oficiales y ponerlas a la venta. Los enviados de Radio Mitre se quejaron ante el cónsul argentino y este pataleó ante la Secretaría de Turismo de México, cuyo encargado libró un oficio en el que se intimaba a la agencia de viajes a que se abstuviera de volver a divulgar el aviso. Otros funcionarios mexicanos se disculparon ante los argentinos y el tema quedó superado, pero a esa altura Argentina e Inglaterra ya era un partido de ebullición. También en Argentina la guerra repercute en los diarios. Los humoristas retratan a los ingleses como piratas, el estereotipo que colgaba sobre el ejército enemigo 4 años antes en pleno conflicto. En la tapa de crónica del sábado 21, el día previo al partido, el humorista Carlo Basurto dibujó un arquero manco, una caricatura de arquero inglés, Shilton, con una ganzúa en lugar de la mano amputada con la que suele tratarse a los piratas. Clemente, el personaje de Caloi en la contratapa de Clarín, ya había apelado a ese recurso el 4, cuando Inglaterra debutó en el Mundial con una derrota ante Portugal. Hay que entender que los ingleses estaban en inferioridad física. No es fácil jugar con un parche en el ojo. Los diarios ingleses también se suman a la contaminación. Es una guerra, México alerta a 5.000 soldados, los tanques en la calle, que nos dejen a los argentinos, tituló The Sun, esencial en la lista, mientras recordaba a sus lectores que Argentina seguía sin reconocer la soberanía británica sobre las Malvinas. La cadena de televisión BBC 1 publicó un informe que, si hubiese existido Crónica TV en el 86, habría merecido placa roja. The Foreign Office, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, relevó haber mantenido conversaciones con las autoridades americanas antes del Mundial para tratar el eventual enfrentamiento Argentina-Inglaterra. Los enviados de medios ingleses entrevistan a los hooligans en estado de excitación por las calles del DF. Que traigan a los Archies. Ya perdieron una guerra y ahora van a perder otra. Cualquier provocación es noticia. Acá todos queremos que gane Inglaterra, como en el 82. Desafían los Kelper a través de su Consejo Legislativo de Puerto Argentino. También, en la mañana del partido, The Sunday Times
publica un texto sobre el sentimiento que el partido despierta en Malvinas. El título lo sintetiza: Ajuste de cuentas. El artículo dice: a las 2 de la tarde hora local, los 2000 habitantes de las Malvinas se reunirán alrededor de sus aparatos de radio. Las islas no gozan del lujo de un servicio de televisión para sintonizar la BBC durante el partido ante Inglaterra-Argentina. Como los súbditos de su majestad alentarán una victoria de Inglaterra, sin embargo, a diferencia de la mayoría de la población británica, tienen emociones encontradas acerca de la posible interpretación diplomática del partido. Los políticos británicos y el público esperan que el fútbol sea un acto simbólico de reconciliación que ayude a restaurar las relaciones normales entre dos países que todavía siguen estando, al menos técnicamente, en guerra. Esa esperanza no es compartida por los isleños. Acá siguen sospechando profundamente de los argentinos, dice el gobernador Gordon Sheske. Pero la cicatriz que deja la cobertura previa es un artículo que el mismo 22 de junio del 86 publica The Sunday Times. El informe es tan agitador que tiene vigencia 30 años después, aunque pocos conozcan su origen. ¿Acaso la mayor denuncia sobre nuestro fútbol nace en Londres, en la mañana del partido contra Inglaterra? Es una acusación al seleccionado argentino por haber ganado el Mundial 78 gracias a los sobornos que la dictadura militar pagó a uno de sus rivales. En concreto, el periódico asegura que el 6-0 a Perú, una goleada que la selección necesitaba para llegar a la final, fue un acuerdo entre los gobiernos de facto de los dos países. La Junta Militar habría pagado de dos modos a Perú para obtener que el equipo llegue a la final. Habría hecho enviar una fortuna gratuita, en forma gratuita, 35.000 toneladas de grano en dos barcos al puerto peruano del Callao, y habría hecho desbloquear 50 millones de dólares de crédito por el Banco Central Argentino. El rumor de que algunos jugadores peruanos se habían dejado ganar ya estaba instalado, al punto que uno de ellos, Rodolfo Manso, salió a desmentir el supuesto soborno en 79. Lo que nunca se había publicado, y de ahí el impacto, era que el resultado se debiera a un pacto entre gobiernos militares. La acusación del Sunday Times en realidad es doble. También afirma que varios futbolistas argentinos contravinieron las reglas antidoping del Mundial 78 al absorber fuertes dosis de anfetaminas. Las pruebas de orina de los jugadores habrían sido suministradas por un mismo hombre, Ocampo. Lo singular es que este texto fue escrito desde Buenos Aires por una periodista argentina, María Laura Avignolo, a quien la revelación de un tema tabú no le resultaría gratuita. A los días siguientes debió recluirse unos días en Uruguay. Fue una primicia y dio la vuelta al mundo. Probablemente no sea grato que los argentinos recuerden que pagaron el triunfo con Perú, o que la Junta organizó supuestamente fraude, pero fue una casualidad que publicáramos la investigación ese día y para ese partido, responde Avignolo. En el Sunday Times se planteaba todo con mucha anticipación y había que proponer historias para el Mundial de México, que era mi área de cobertura porque trabajaba como corresponsal para América Latina. Me llevó 6 meses en diferentes países con gente que tenía pánico de hablar. La terminé en Lima y coincidió con esa fecha. La leyeron abogados y tardaron una semana en aprobarla, por eso salió ese día. No tuvo nada de conspirativo. La reacción en Argentina, ya en plena democracia, fue tan desagradable que me refugié en Colonia por unos días. Quienes el 22 de junio del 86 no hablan de la guerra, al menos durante el desayuno o antes de la charla técnica, son los jugadores argentinos. En la concentración de la América no hay mítines de futbolistas blasfemando a los británicos, ni agitando banderas celestes y blancas, ni estimulándose en los entrenamientos al grito de ganaremos por los pibes que murieron en las Malvinas. Tampoco existe una reunión formal para determinar cómo posicionarse ante un conflicto que, en el momento en que pisan en la Azteca, los expondría bajo un microscopio mundial. El cosquilleo de enfrentar a Inglaterra actúa como un agitador silencioso, un hormiguero que tampoco es unánime. Los días previos eran difíciles por lo que se hablaba, recuerda Bilardo. Yo les prohibí hablar a los jugadores. Las preguntas de los periodistas eran las Malvinas, las Malvinas, las Malvinas. Los reuní y les dije, muchachos, en este momento no se puede hablar de las Malvinas. Esa pregunta te sacaba del campeonato, pero no había caso. El tema estaba muy caliente. Las Malvinas superaban todo, y no tenía comparación además. Algunos periodistas nos decían, ahora van a hacer fuerza por Malvinas. Y yo decía, ¿qué Malvinas? Hacer fuerza por Malvinas es otra cosa. Si vos querés y lo sentís, le dije a los jugadores, cuando termine todo esto,
Agarramos un avión y nos vamos para allá, para las Malvinas. Todos los que quieran, vamos a poner el pecho. Para nosotros no era un partido más, y todos pensábamos lo mismo, difiere Batista. La gente pensaba que si le ganábamos a Inglaterra, ya éramos como campeones del mundo, que ya cumpliríamos el objetivo. Me dijeron que acá, en Buenos Aires, se festejó más ese partido que la final. Nosotros habíamos ido a México a buscar la Copa del Mundo y no ese partido, pero lo vivimos distinto. Era una bronca que en el fútbol no tendría que existir, pero por lo de Malvinas Inglaterra se hizo el rival de turno. Si te decimos que no nos interesaba lo que había pasado en Malvinas, te macaneo, dice Cutie. En los días previos te metías en la cabeza que tenías que ganar, que por lo que nos hicieron pasar, que por lo que sufrimos, que por lo que lloramos, que por lo que vivieron algunos familiares o amigos. Lo de Malvinas nos rozaba a todos. Una revancha o una venganza son términos que no corresponden, pero sí teníamos ganas importantes de ganarles, de pisotearlos. El recuerdo de Malvinas estaba presente. Todos los periodistas nos preguntaban lo mismo, y nosotros separábamos la cuestión de la guerra con la del fútbol. Pero interiormente teníamos una sensación de bronca. Había gente conocida mía que tenía familiares en Malvinas. Pobre pibe. Yo venía de jugar el primer partido oficial entre ingleses y argentinos después de la guerra, en el 84, un Liverpool Independiente por la final intercontinental, dice Burruchaga. Y para mí en el 86 se habló mucho periodísticamente del tema. Entiendo que la repercusión en la selección es distinta, pero de ahí a la guerra y todo eso, nada que ver. Yo escuché a algunos compañeros que, viste, como que dramatizan por ahí, con el paso del tiempo, dramatizaban más una guerra. Para mí fue un partido, yo no iba a vengarme. Yo había tenido la desgracia de estar cerca de los pibes cuando terminó la guerra. Soy clase 62, la que peleó en Malvinas, y el fútbol me salvó de ir a Malvinas. Muchos de esa camada, como Burro, Ruggeri, éramos de la clase 62. Pertenecíamos a la generación de Malvinas, dice Tapia. Por eso, cuando nos toca Inglaterra, sentí que estábamos jugando por algo más importante. 2 años atrás, cuando jugué Independiente Liverpool, yo tenía una bronca fenomenal contra Galtieri, dice Cutie. Acumulé mucha bronca en contra de los que mandaban, del borracho este hasta el pelotudo que hablaba en la prensa y le hacía creer a la gente cualquier boludez. Yo fui a jugar contra Liverpool con bronca, no hacia los ingleses, sino hacia los mismos nuestros. En el 86 no es que se me pasó la bronca contra los militares, pero fue creciendo la rivalidad contra los ingleses. Interiormente sentí esa bronca. Entre los jugadores, durante la semana previa no hablamos de Malvinas, pero cada uno tenía esa pica, dice Enrique, en el anexo del Club Banfield en Luis Guillón, mientras espera que uno de sus hijos que juega en las divisiones inferiores termine el entrenamiento. No queríamos matar a nadie, pero si había un equipo contra el que no podíamos perder era ese de Inglaterra. No hacía falta que lo dijéramos entre nosotros, lo sabíamos. Para nosotros era el partido. Cuando digo el partido, es el partido, dice Ortigochea. Era la final casi, y lo supimos desde que le ganamos a Uruguay y empezamos a imaginarlo. No digo que íbamos a jugar con mala leche, pero sí con todo. Maradona y la selección llegan el 22 de junio del 86 después de haber eludido un Sabur Fair, el morbo de la semana más hiperbólica del Mundial, negándole al fútbol su condición de vengador patriótico. Durante 6 días, desde que Argentina venció a Uruguay el lunes 16 de junio y quedó a la espera del ganador del cruce que Inglaterra y Paraguay debían jugar el miércoles 18, a los jugadores y Bilardo les preguntaban decenas de veces si los británicos serían un rival especial. La mayoría de los jugadores, entre ellos Maradona, recurrieron a medias verdades, omisiones inofensivas y el manual de corrección política para decir no. Si nos llega a tocar Inglaterra no vamos a pensar en las Malvinas. No se puede mezclar el fútbol con la guerra. Sería una falta de respeto a nuestros muertos que están enterrados en la isla. Solo será un simple partido. Bilardo recordó que desde el final del conflicto, 4 años atrás, ya habían jugado 2 equipos argentinos contra 2 ingleses. Boca contra el Aston Villa e Independiente contra el Liverpool en el 84, y que no había pasado nada, que cada cosa, fútbol y política, tenía que ir por separado. Es un partido ideal para que se confundan los imbéciles, dijo Valdano. Que las Malvinas son argentinas es tan cierto como que los militares nos embarcaron en una guerra absurda, pero temas como este jamás deben plantearse alrededor de una cosa tan distante de la bélica como es el juego deportivo. El partido ya tiene de por sí demasiados elementos motivantes como para buscarle aditivos por el lado de la política. En otras circunstancias no tendría inconvenientes en hablar del fútbol como opio de los pueblos o como circo, pero creo que no es esta la mejor ocasión. Ni Bilardo es Galtieri ni Robson es Thatcher. Robson era el técnico inglés. Maradona lideró la ruta diplomática.
El deporte nada tiene que ver con lo político, dijo el 17. Así que si llegamos a jugar contra Inglaterra, no vamos a recuperar las Malvinas con un gol. El jueves 19, cuando ya se sabe que el rival serán los británicos, el América abrió sus puertas al periodismo. Una nube de ingleses invadió la concentración argentina. Todos fueron a Maradona. Yo era corresponsal de Times en México y participé en la cobertura del Mundial 86. Dice vía Skype desde Londres el periodista y escritor John Carlin. Me encargaba de las crónicas políticas, o sea que lo relacionado con Malvinas estaba en mi órbita. Era un tema que manejaba bastante. Había sido corresponsal del diario en Argentina durante la guerra y también había vivido en Buenos Aires de más chico. Fui al entrenamiento de Argentina el día que nos dejaron pasar a los periodistas ingleses. Éramos 7, pero yo era el único que hablaba español, así que mis colegas me pidieron que abordara a Maradona. Le hice la pregunta obvia de la relación entre el partido y las Malvinas y me respondió que solo era fútbol, puro bla bla, pura mentira. Pero entiendo qué es lo que tenía que decir. Estamos ante un partido, no una guerra. Yo estoy cansado de que me pregunten lo mismo. La selección no trajo ni ametralladoras, ni armas, ni municiones. ¿Cómo puedo hablar de guerra cuando hace un mes 30.000 hinchas del Tottenham aclamaron un homenaje? Ardiles, se quejó Maradona. Pero la política, Mr. Diego, no le importa, insistió un inglés. Sí, claro que me interesa, pero déjame que lo resuelva como ciudadano en la que puedo aportarle al gobierno de mi país. Como jugador solo me importa dar espectáculo y ganar, a los ingleses y a todos. Será un partido, nada de política, pero nada, el tema está agotado, se fastidió Maradona. Sin embargo, algunos jugadores, una minoría, mandaron al diablo el protocolo y admitieron que las Malvinas era un factor contaminante. Cochufo fue al hueso. Ahora me gustaría agarrar a los ingleses, dijo el defensor apenas terminó Argentina-Uruguay. A lo mejor nos conviene jugar con Paraguay porque lo conocemos más, pero a título personal me gustaría encontrarme con los ingleses. ¿Por qué? Y es algo que va más allá de lo futbolístico, que tiene que ver con muchas cosas que quedaron en los últimos años. Queremos ganarle a Inglaterra por el fútbol y por todo lo demás, se sinceró Batista, en Crónica el 19. Ganarle a los ingleses será una doble satisfacción por todo lo que pasó en Malvinas, dijo Pumpido a tiempo argentino el viernes 20. Todos teníamos primos, padres, sobrinos en las Malvinas y algunos de ellos no regresaron, le dijo Brown a la prensa británica, a la que además se encargó de puntualizar que sus antepasados eran irlandeses, no ingleses. Y ya saben, para un inglés no hay nada peor que un irlandés. Festejaría más tarde ante los periodistas argentinos. Aunque el plantel no se reuniera para hablar del tema y aunque nadie tuviera familiares o amigos directos entre las víctimas de la guerra, evadirse las Malvinas en los días previos al partido, negar esas partículas suspendidas en el aire, era difícil. Ningún jugador recuerda cuando comenzó a suceder, tal vez el jueves 19, tal vez el 20, pero a la concentración argentina en México empezaron a llegar telegramas de soldados que habían combatido en Malvinas. Es cierto, sí, certifica Justi. En aquellos días llegaron muchos telegramas a la concentración y varios eran de excombatientes. No me acuerdo qué decían, pero sí que llegaron y los leímos. Eran de muchachos que habían estado en Malvinas, dice Garre. Nos decían fuerza, demuestren lo que es Argentina, Argentina está viva o somos mejores que ellos. Eso te daba fuerza. Según publicaban los diarios de Buenos Aires, los telegramas fueron enviados a varios centros de excombatientes. Fueron enviados por varios centros de excombatientes. En algunos casos pedían que los jugadores salieran a la cancha con una camiseta blanca en representación de paz y con medias y pantalones negros en señal de luto. Otros textos eran belicosos, que exigían a los jugadores que se comportaran como los misiles con los que la Armada Argentina había hundido el buque destructor británico HMS Sheffield e impactado, aunque sin derribar, el portaaviones Invencible. Que cada jugador se comporte como un exocet. Perdamos o ganemos, a Malvina volveremos. ¡Viva la patria! Publicó Crónica el viernes 20 de junio. Bueno, terminó el capítulo. ¿No me convidás un cafecito?